Muy buenas noches, estimados participantes. Recordarles que para la masterclass no se ve interrumpida, por favor, en las notificaciones del chat o el ingreso, al momento de ingresar, en la tuerca inferior pueden desactivar las notificaciones, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, sean bienvenidos a la Masterclass, el control gubernamental y la responsabilidad de los funcionarios públicos, del programa de especialización en Derecho Administrativo organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa desarrollará una visión integral de Derecho Administrativo dentro del marco de modernización de la administración pública. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en Derecho Administrativo que inicia en el mes de enero del 2021. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de esta masterclass respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Solange Pérez Montero por un lapso de 5 minutos, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán a través del chat. A continuación daremos inicio a nuestra masterclass, el control gubernamental y la responsabilidad de los funcionarios públicos, a cargo de Solange Pérez Montero, a quien tengo el gusto de presentar. Solange Pérez Montero es jefe del órgano de control institucional del Fondo Nacional de Derecho Pesquero, ha sido jefe del órgano del control institucional del Instituto del Perú y del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de... Sin más preámbulo, le invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesora. Muchas gracias, Anali. Bueno, buenas noches con todos. Ya vamos a empezar. Empezamos comentando de que todos aquellos que ejercemos una labor en el Estado, somos denominados funcionarios o servidores públicos, somos responsables de que todo nuestro accionar se ciña a la normativa ya preestablecida. Entonces, hablamos de una primera responsabilidad que tenemos como funcionarios o servidores públicos. Pero, adicionalmente, hay otra responsabilidad que se desprende del ejercicio de control gubernamental, el cual está a cargo del Sistema Nacional de Control, dígase la Contraloría o los órganos de control institucional. En esa línea, entonces, vamos a empezar a hablar de ese control gubernamental y qué modalidades trae como consecuencia la responsabilidad de los funcionarios públicos, la identificación de la presunta responsabilidad de los funcionarios públicos. Empiezo con esta breve reflexión. ¿Cuál es el rol del funcionario público? Todos aquellos que trabajamos para el Estado tenemos como responsabilidad administrar, utilizar los recursos públicos para cumplir una finalidad pública. Una finalidad pública que está relacionada a educación, a salud, ¿no? Más hospitales, más seguridad, mejores colegios, buenos servicios de salud, es decir, a cumplir un fin público. Pero qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que estamos viendo diariamente en la televisión y en toda la prensa? Que el funcionario utiliza los recursos públicos para beneficios privados. ¿Cuándo se da eso, por ejemplo? Cuando se pagan por servicios que no se realizan en el Estado, cuando se pagan por bienes que no ingresan. Entonces, cuando se pagan coimas para obtener algún contrato con el Estado. Es decir, el funcionario utiliza los recursos públicos, pero para su beneficio, un beneficio particular. Y también para beneficios partidarios, ¿no? Cuando utilizan los bonos, las subvenciones que se entregan para, o los programas sociales para un fin de campañas políticas. Lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump empezaba a entregar cheques con su nombre, ¿no? a la gente que más necesitaba en este marco de pandemia. Entonces, pero hay otra forma también, que el funcionario utiliza los recursos, trata de cumplir la finalidad pública, pero la cumple mal, la cumple distorsionada. Lo vemos en contrataciones de bienes, de servicios, de obras sobrevaloradas o de mala calidad, en hospitales que están, pero que no pueden ser utilizados, en equipos médicos que se compran y tampoco pueden ser utilizados, en contrataciones a familiares, a conocidos,
en obras inconclusas, en direccionamiento de procesos. Esto se llama corrupción y la corrupción mata más incluso que el COVID. Acá he puesto una figurita. Esto es corrupción, utilizar los recursos públicos para beneficios privados, partidarios o cumplir la finalidad pública, pero con una serie de distorsiones. En esa línea, entonces, ¿qué tiene que ver el control acá? El control gubernamental es fundamental. La primera línea de defensa que tiene el Estado para el buen uso de los recursos es ese control interno que deben de ejercer todos los funcionarios públicos antes, durante y después de cada proceso, a fin de que, si a mí me encargan construir un hospital, entregar el mejor hospital totalmente equipado y que preste el servicio a la ciudadanía oportunamente, ¿no? No entregar el hospital pasados 10 años inconcluso y que finalmente está como elefantes blancos, como lo vemos en diversos lugares de nuestro país. Entonces, eh, estadísticamente, el Contralor habla que en el 2019 el Perú ha perdido más de 23.000 millones de soles por corrupción. Se podrían hacer cientos de centros de salud, colegios, en beneficio de la ciudadanía. Entonces, este control gubernamental, que está definido en el artículo 6 de la Ley 27785, es esa supervisión, vigilancia, verificación de todo el accionar del funcionario público. Un accionar del funcionario público que tiene que hacerse en el marco de la legalidad, que tiene que hacerse con eficiencia y eficacia, es decir, cumplir los fines, pero con el mejor uso de los recursos. La economía, que hay un balance en el costo, oportunidad y calidad. No comprar sobrevaloradamente, no comprar por comprar para no utilizar, ¿no? Porque eso que se compra, finalmente, si no se utiliza para la ciudadanía, entonces se está dejando de atender otras necesidades que sí requieren y son urgentes. La transparencia, para garantizar el buen uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Como vemos entonces, en una primera línea, el control gubernamental es interno, ese control que desde el titular y todos los funcionarios en una entidad deben de cumplir, como ciñéndose a la normativa que ya está establecida en todas las normas de nuestros sistemas administrativos y nuestros sistemas funcionales. Entonces, ese control gubernamental se clasifica de dos maneras, en función de quién lo ejerce y en el momento de su ejercicio. Entonces, en un primer lugar, el control debe ser interno, ese control que deben hacer todos los funcionarios y servidores públicos, pues nos debemos a la ciudadanía y debemos de utilizar los recursos que se nos encargan para beneficio de esa ciudadanía. Entonces, ese control interno son esas acciones de cautela previa, simultánea y posterior. Cuando vamos gestionando los recursos públicos, a fin de garantizar que estos cumplan con su fin y se cumplan con los objetivos. Si me encargan la construcción de un hospital, ¿cómo haría acciones de cautela previa? Como titular, que se elaboren buenos expedientes técnicos de obra, porque si se hacen malos expedientes técnicos, finalmente al momento que se ejecuta la obra, se generan muchas ampliaciones de plazo, son muchos gastos generales y sobrecostos al Estado. Y lo peor, que el ciudadano no ve atendidas sus necesidades. Tendría que hacer también controles simultáneos, es decir, ¿no? A fin de que esta obra se haga con la calidad de acuerdo al expediente técnico y finalmente se cumpla todo lo establecido en el contrato para esa ejecución. Y también controles posteriores, ¿no? Que esa obra esté en funcionamiento, esté prestando, que ese hospital esté prestando el servicio a la ciudadanía, que ese colegio esté atendiendo, en fin. Entonces, los responsables de ese control interno, ese primer control, es la entidad, los titulares, los funcionarios y todos los servidores públicos. ¿Y cuándo llega? ¿Y cuándo llega el control externo? El control externo llega, ¿no? Para verificar si efectivamente los funcionarios han cumplido con sus controles internos, es decir, ¿no? Han guiado su accionar en beneficio de la ciudadanía, en el marco de la legalidad, con eficiencia, con eficacia, con economía. ¿Y cómo se aplica? A través de políticas, normas, métodos, procedimientos técnicos. Entonces, son los conocidos servicios de control gubernamental que ejerce
tanto la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional, las sociedades de auditoría. Y su fin es el mismo: supervisar, vigilar, ¿no?, verificar el buen uso de los recursos públicos. Tenemos el mismo fin que cualquier funcionario público, es decir, todos buscamos que se utilicen bien los recursos públicos y que se cumpla la finalidad pública. Entonces, ese control externo que realiza el Sistema Nacional de Control se hace a través de diversos servicios de control gubernamental, pero no todos los servicios de control gubernamental traen presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios o servidores. Solamente hay dos modalidades. Y en esas dos modalidades está la auditoría de cumplimiento y el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, que vamos a conversar, pero de una manera muy rápida. Entonces, para reforzar lo que les he venido explicando, este control gubernamental, que es la verificación, la supervisión, la vigilancia, ¿no?, para que se utilicen bien los recursos públicos, puede ser interno o externo, previo, simultáneo o posterior. Y un ejemplo sencillo: yo soy alcalde, me van a entregar 10 millones para comprar canastas para distribuir a la población de extrema pobreza de mi distrito. Lo primero que debo de hacer es formar un equipo, es decir, establecer mis controles previos, un equipo técnico que me diga quién es la población en pobreza y pobreza extrema prioritaria a la cual le voy a distribuir las canastas. Segundo, tengo que establecer controles para saber qué productos voy a comprar y comprar con la mejor calidad, con el mejor precio. Tercero, verificar controles simultáneos, que lo que ingresa sea efectivamente lo que estoy pagando, ¿no? Si pago por una lata de atún Fanny, pues que llegue una lata de atún Fanny y no llegue pues una lata de atún sin marca o incluso con gusanos, como vino sucediendo. Y también hacer controles posteriores, es decir, acompañar a fin de que estas canastas lleguen a la población que se requiere. Pero ¿qué pasó? Solamente viendo el ejemplo de las canastas. Primero, no se tenía identificado quién era la población con pobreza, pobreza extrema, y a quién se le entregaron las canastas. Se le entregaron a personas, incluso a funcionarios y servidores públicos que ganaban por encima de 2.000, 3.000 soles. ¿Se cumplió la necesidad? No, parcialmente. ¿Por qué? Porque ese alcalde no implementó sus controles previos, ni simultáneos, ni posteriores. Luego, se entregaron las cantidades que decían que se iban a entregar en las canastas, tampoco. Se entregaron productos sin registro sanitario, latas de atún con gusanos, menor al pesaje que se les tenía que entregar, y definitivamente, pero sin embargo pagaban precios muy elevados, ¿no? Entonces tampoco funcionaron los controles. Entonces, vemos que es por eso que actúa el control externo. El control externo en sus, cómo acompañamos ese proceso de gestión y distribución de canastas. Llegar cuando ya la población vulnerable no fue atendida no es tan oportuno. Es por ello que la Contraloría y los órganos de control institucional ejercieron control externo en la del tipo servicios de control gubernamental simultáneo, ¿no?, principalmente en las modalidades de control concurrente, acompañamiento a todo el proceso de gestión y distribución de las canastas, y también a través de visitas de control. ¿Y qué pasa con aquellas canastas que llegaron a población que no era la que se necesitaba o no era la indicada de acuerdo a las normas? Bueno, ahí o se compraron o se pagaron con sobrecostos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O se perdieron los alimentos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de posibles presuntas responsabilidades administrativas y hasta civiles, y hasta incluso podrían hablar hasta de penales. Ahí operan los servicios de control ya no simultáneo, sino posterior, en dos modalidades, ¿no?, que podría ser auditoría de cumplimiento o servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Cuando ya tenemos que fallaron tanto los controles internos y ya tenemos evidencias de presuntas irregularidades, ¿no?, incumplimientos no subsanables, ya
el Sistema Nacional de Control, sea la Contraloría o los órganos de control institucional, activan sus servicios de control gubernamental posterior, pero dos modalidades. Podría ser auditoría de cumplimiento o servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Y es en ello que voy a reforzar un poquito más porque obviamente esta es para ver cómo se desprende la responsabilidad de los funcionarios públicos del control gubernamental. Entonces, tenemos servicios de control gubernamental previo con sus modalidades que se realizan a las operaciones, o sea, antes de que se ejecuten las operaciones, antes que se ejecuten los gastos, y solo lo hace la Contraloría General de la República, cuando por ley expresa le autoriza. No para todo, solo cuando por ley expresa lo autoriza. ¿Y en qué operaciones le han autorizado? Las que están acá. Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. Y esto es cuando estos superan el 15% del monto originalmente contratado. Yo tengo una carretera que cuesta 10 millones, así es el contrato, pero sin embargo el contratista dice, ya no va a costar 10 millones, va a costar 12 millones. Entonces, el funcionario va a evaluar si efectivamente va a costar esos 2 millones más, pero antes de autorizar ese contrato adicional de esa obra, tiene que pedir esa opinión previa de la Contraloría. Y la Contraloría va a opinar en función a la legalidad de ello. Esto es para todas las obras que se ejecuten en el marco de la ley de contrataciones. La ley de contrataciones lo establece de esa manera. Igual es para los servicios de supervisión, ¿no? O estas consultorías, estos concursos públicos que se hacen para los servicios de supervisión para las obras, ¿no? Cuando superan el 15% del monto originalmente contratado. Hay una directiva específica que desarrolla eh, cómo deben de actuar los funcionarios, cómo deben de pedir esta autorización, qué documentos tienen que pedir, el plazo que tiene la Contraloría para dar su pronunciamiento. Y eso sí, el requisito es que se tiene que pedir esa opinión antes de que se ejecute esa prestación adicional de obra y antes de que se pague. Luego está las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado. Los endeudamientos millonarios del Estado, sí. Entonces también pasan por una opinión previa de la Contraloría. Tanto operaciones de endeudamiento internos o externos que superen el año, también están los avales que da el Estado, las fianzas que da el Estado. Por ejemplo, ahora, ¿no? El programa Reactiva, que el Estado sirve como garante para estos préstamos que los bancos le están entregando a estas empresas, bueno, en esta situación, esta coyuntura de emergencia. Y también están las APPs y las obras por impuesto. ¿Por qué? Porque está autorizado por una ley expresa para ello. Y siempre es antes de que se ejecuten estas operaciones. Y siempre la Contraloría va a dar su opinión en el marco de la legalidad. Opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno, porque estas contrataciones se hacen de manera directa, sin procedimiento de selección, y entonces también pasan por esta opinión previa de la Contraloría. Este es servicio de control previo, pero también existen otros servicios de control gubernamental, que es el simultáneo, durante la ejecución de un proceso. Es decir, el proceso no se terminó, la obra no concluyó, estamos hablando de un proceso en curso. Entonces, se aplicó muchísimo para la gestión y distribución de las canastas. Y estos servicios de control simultáneo consisten en examinar si este proceso en curso, estas contrataciones de canastas, la distribución, puede ser una ejecución de una obra, se viene realizando según la normativa. Entonces, tiene tres modalidades. Las más conocidas es el control concurrente, ¿no? Que es un acompañamiento a ese proceso con un equipo multidisciplinario, un acompañamiento sistemático a través de hitos o momentos importantes, momentos en los cuales hay una mayor posibilidad de riesgos de incumplimiento. Por ejemplo, si hablamos de una obra, ¿qué momento sería importante? Podría ser la formulación del expediente técnico de obra, ¿no? A efectos de evitar el riesgo de que se aprueben expedientes técnicos incompletos, inconsistentes y que mañana más tarde van a traer sobrecostos a la obra. Y lo peor, no se va a poder culminar esa obra. Seguimos con el ejemplo de obras. ¿Qué otro momento sería importante? Podría ser
las bases integradas, ¿no? A efectos de que no se establezcan requisitos que limiten la participación, ¿no?, de una serie de postores. También podríamos participar en la evaluación y calificación de ofertas, en el perfeccionamiento del contrato, para ver si el contratista efectivamente cumple con aquello que indicó en el proceso en sí, y garantizar que efectivamente pues cuente con toda la capacidad técnica para poder ejecutar la obra correctamente y con calidad. También en el inicio de la obra, durante el avance de la obra, en la culminación de la obra y hasta que se recepciona, incluso hasta que esta obra si está funcionando o no. Entonces, el control concurrente es un acompañamiento a todo el proceso, ¿no? Podrías hacerlo desde que se le daba la viabilidad al proceso, al proyecto de inversión, hasta que está en funcionamiento. Entonces, es un control concurrente que puede durar años, ¿no?, lo que dura el proceso. En cada hito, en cada momento, la comisión que está haciendo el control concurrente va a emitir situaciones adversas, que son incumplimientos que van a alertar a la entidad para que la entidad corrija. De repente, estamos en un primer momento, en el segundo mes de ejecución de la obra, y encontramos que no están los especialistas en campo o no tiene el equipamiento de la empresa con la cual se había comprometido. Y eso obviamente trae riesgos, pues, a que la obra pues no se concluya en los plazos establecidos, va a traer retrasos, y aparte de ello hay penalidades que de acuerdo al contrato deberían de aplicar. Entonces, si se le alerta tempranamente al titular de la entidad a través de esta situación adversa, lo que va a hacer el titular es va a aplicar las penalidades, ¿no? Entonces, va a coordinar con el contratista de tal manera que cumpla con sus obligaciones del contrato y se garantice la culminación de la obra en los plazos establecidos. Entonces, de acuerdo también a algunos estudios, si bien es cierto, el control concurrente requiere equipos multidisciplinarios especializados que conozcan el proceso sujeto a control, tiene más beneficios que costos, ¿no? Entonces, por cada dólar que se invierte en control concurrente, pues el Estado ahorra $10, ¿no? Entonces, hay muchos ahorros que quizás no se ven porque la entidad va solucionando en el camino, pero se dan en el campo. La visita de control es un acompañamiento al proceso en curso, sí, pero solamente en un momento determinado, ¿no? De repente puedo entrar en la ejecución de una obra, en la recepción de la obra, en ese momento, o en la recepción de bienes. Solamente es un hito o actividades determinadas. Y también el fin es comunicar al titular situaciones adversas que son incumplimientos, pero como se está en un proceso en curso, la entidad puede todavía corregir. Y las orientaciones de oficio también se da sobre procesos en curso, pero que ya sea el OSI o la Contraloría toma conocimiento de incumplimientos de estos procesos y le informa a la entidad para que la entidad corrija rápidamente. Un ejemplo es la compra de los túneles desinfectantes que se estaba dando al inicio de la pandemia y que estaban comprando las municipalidades, y la OMS se pronunció y dijo que esos túneles desinfectantes lo que estaban haciendo es diseminando el virus y realmente estaban siendo muy perjudiciales para el ser humano. En esa línea la Contraloría hizo un informe de orientación de oficio indicando ello, ¿no?, para que no compren este tipo de equipos. Y así ha sacado muchas orientaciones de oficio respecto a las pruebas rápidas, respecto a diferentes aspectos. Entonces, es procesos en curso, la entidad corrige, ¿no?, con los informes que emite la Contraloría o los órganos de control institucional, tiene muchísimos beneficios los servicios de control simultáneo, es a cualquier proceso. Y los servicios de control posterior, cuando llegan, cuando los procesos se han culminado. Y los puede ejecutar la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. De todos estos servicios son 5 modalidades, solamente 2 se identifican presuntas responsabilidades de los funcionarios administrativas, civiles o penales, que los he remarcado, que es auditoría de cumplimiento y el servicio de control específico. Entonces, para hacerlo más gráfico, acá presento un cuadrito resumen, porque en realidad cada modalidad tiene manuales, guías o directivas que incluso llegan a las 1000 páginas. Entonces, he preferido reducir cada una de ellas. Los 5 tipos de servicios de control posterior, que es para las operaciones
procesos que ya se han terminado, ¿no? Una obra culminada o que esté en arbitraje o que esté paralizada, ¿no? Procesos cerrados. ¿Y cuáles son los tipos de servicios de control posterior? No solo son las auditorías. Entonces vamos a ver las diferencias, ¿no? La auditoría financiera, que la materia a examinar son los estados financieros y los estados presupuestarios de las entidades públicas, que generalmente lo hacen las sociedades de auditoría, seleccionadas, designadas, contratadas y pagadas por la Contraloría, que se hace de manera anual en todas las entidades públicas. Esta auditoría también lo hacen los órganos de control institucional. Estas auditorías lo que te van a indicar es si los estados financieros y estados presupuestarios se han realizado en el marco financiero aplicable, ¿no? Entonces aquí aplican las NIC del sector público, las NIF, las SICs, las normas de contaduría, etcétera. Entonces, de haber incumplimientos, son hallazgos, ¿no? Entonces, me alejo de la legalidad, me alejo de una norma internacional del sector público, hablo de deficiencias significativas. Hallazgos toman el nombre de deficiencias significativas. Un ejemplo, una entidad debió darle un valor eriazo a un terreno y le dio valor urbano. Entonces sobredimensionó o sobre sus activos en 500 millones de soles. Es una deficiencia significativa, sí, porque no aplicó las normas internacionales del sector público, no aplicó las normas de contaduría, etc. Se comunica, se le da un plazo para que la entidad responda y de no desvirtuarse se van a incluir como reportes de deficiencias significativas. En las auditorías de los estados financieros y estados presupuestarios, lo que vamos a tener son dictámenes, ¿no? Dictámenes de opiniones de los auditores, si estos estados financieros se han hecho razonablemente, si están con salvedades, si están adversos o es con abstención de opinión. No se identifican presuntas responsabilidades. La auditoría de desempeño, su materia en realidad son los bienes y los servicios que se entregan al ciudadano. Entonces, por ejemplo, se ha hecho a la distribución de materiales educativos, ¿no? Sabíamos que los materiales educativos no llegaban dentro del año escolar, sino llegaban cuando se culminaba el año escolar. Entonces se busca, con este tipo de auditorías, la Contraloría busca reforzar el proceso finalmente que se beneficie al ciudadano. También hay hallazgos, se llaman resultados, pero en el informe son propuestas de mejora, acciones de mejora. Ayudamos al gestor a mejorar con estos informes. La auditoría de cumplimiento sí es un examen a procesos, actividades, tareas, operaciones. Puede ser a contrataciones de bienes, servicios, a obras públicas, a proyectos de inversión, ¿no? Determinación de deuda tributaria, no tributaria, procesos misionales o procesos de soporte en las entidades públicas. Para que sea auditoría de cumplimiento, de acuerdo a los últimos lineamientos de Contraloría, el monto a auditar tiene que ser mayor a 30 millones. Entonces hablo de obras de 40 millones, de 35 millones, pero hay algunas excepciones respecto a la complejidad de impacto, ¿no? De repente tengo una obra de 3 millones, pero es importantísima para la ciudadanía. Entonces, y como son varias materias que voy a evaluar, propongo hacer una auditoría de cumplimiento. Entonces ustedes van a ver auditorías de cumplimiento para montos incluso menores a 30 millones, generalmente relacionados a obra. Los hallazgos o los incumplimientos que se encuentren en estos procesos, ¿no? Se llaman desviaciones de cumplimiento, ¿no? Es decir, cuando el funcionario se aleja de lo normado, de lo establecido en la norma. Entonces estamos hablando de una situación contraria a norma, que le llamamos condición y criterio. Hablamos de desviaciones de cumplimiento. Estas desviaciones de cumplimiento se le va a comunicar a aquellos que participaron en estos procesos contrarios a norma y se le van a dar hasta 10 días hábiles para responder, presentar sus comentarios, sus aclaraciones. Puede pedir ampliación de plazo, no mayor a 5 días hábiles, pero lo tiene que solicitar máximo hasta el tercer día de haberle notificado estas desviaciones de cumplimiento. De no desvirtuarse, se incluyen como observaciones con presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. Entonces, si el informe de auditoría de cumplimiento tiene presunta responsabilidad administrativa, esta va a ser canalizada por la entidad donde ocurrió el hecho, a través de un procedimiento administrativo disciplinario, es decir, a través de Secretaría Técnica, quien va a evaluar y va a aplicar la sanción que corresponda. Si hay presunta responsabilidad civil,
La Procuraduría de la entidad se va a encargar de perseguir el resarcimiento al Estado, porque estamos hablando de perjuicio económico, y va a presentar la demanda ante el Poder Judicial. Y si hay presunta responsabilidad penal, la Procuraduría va a impulsar el proceso, es decir, va a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público. Esta es la Procuraduría Anticorrupción, quien toma el informe de control, este informe de auditoría de cumplimiento, como un insumo para su investigación y formulación de su teoría del caso, que le va a permitir llevar a juicio a los imputados, ¿no? Entonces, como vemos, se señalan presuntas responsabilidades. Y en el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, es cuando ya encontramos una irregularidad que puede derivarse de un control concurrente, de una visita de control. Ya se cerró el proceso, no aplicaron las penalidades, ¿no?, de 10 millones de soles, o ya pagaron por trabajos no ejecutados 20 millones de soles, pese a que se le advirtió en el control concurrente, ya se genera el hecho con evidencia de presunta irregularidad. Por tanto, se trabaja con servicios de control específico, hechos puntuales, vinculados a procesos, actividades, tareas, a contrataciones, a obras, contrataciones de personal, etcétera, por montos menores o iguales a 30 millones y montos iguales o mayores a 15 UITs, salvo excepciones de complejidad e impacto también. ¿Van a haber hallazgos? Sí, porque estamos hablando de hechos, de incumplimientos, ¿no? Entonces, se pagó por trabajos no ejecutados, ¿no?, y ya se liquidó la obra. Estamos hablando de 5 millones de soles. Entonces, es un hecho contrario a norma y que a su vez está generando un perjuicio al Estado de 5 millones de soles. También se le comunica a aquellos que participaron en ello, frente al gerente de obras, al coordinador de la obra, al responsable de la obra, que hizo que se pagara estos montos mayores a los establecidos. Se le da máximo hasta 5 días hábiles para que presente sus comentarios. También pueden pedir ampliación no mayor a 3 días hábiles y lo puede solicitar máximo al segundo día de notificar. De no desvirtuarse, se incluyen como irregularidades, con las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales de los que participaron en ello. Lo voy a reforzar con dos ejemplos reales. Ambos, te traigo un ejemplo de auditoría de cumplimiento y uno específico muy sencillo para que me entiendan un poquito mejor. Entonces, la acción de oficio posterior es otra modalidad de servicio de control posterior que hace también la Contraloría o los órganos de control institucional sobre presuntos hechos con indicios de irregularidad, incumplimientos, que se derivan del proceso de recepción, evaluación y atención de denuncias. Generalmente lo está realizando la Gerencia de Denuncias de la Contraloría, pero también lo hacemos los órganos de control institucional si es que encontramos hechos con indicios de irregularidad. No hay hallazgos, no hay plazo de entregas de comentarios. Lo que hace es, se va a elaborar un informe en un plazo de 5 días hábiles y se le va a comunicar al titular estos hechos con indicios de irregularidad para que el titular tome las acciones que correspondan. No genera la identificación de responsabilidades administrativas, ni civiles, ni penales. Entonces, hablábamos de presuntas responsabilidades. ¿Por qué el Sistema Nacional de Control, dentro del ejercicio de control, identifica presuntas responsabilidades de los funcionarios públicos? Porque es una atribución que se le ha otorgado a través de la Ley 27785, que es exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad de sus actos en la función que desempeñan. Es decir, que si yo soy tesorero, ciñame a accionar a las normas de tesorería, a la ley de tesorería, a las directivas internas, identificando el tipo de responsabilidad incurrida de no ceñirme a las normativas, sea administrativa o funcional, incumplo mis funciones, incumplo las normas relacionadas a mis labores, civil, si el incumplir mis funciones, incumplir mis normas vinculadas a lo que debo de hacer, generan un perjuicio al Estado, ¿no? Soy notificador, no notifiqué y prescribieron 2 millones de soles en papeleta. Entonces, de repente mi pereza, mi negligencia generó ese perjuicio económico. O penal, cuando ya se está hablando pues de aquello que está tipificado como delito en el Código Penal. Y recomendando las acciones preventivas y correctivas necesarias. Entonces es una atribución del Sistema Nacional de Control. Y por eso, ¿cuál es la definición de funcionario servidor público que maneja el Sistema Nacional de Control? Y la toma de la definición del Código Penal, ¿no? Para el Sistema Nacional de Control, funcionario servidor público es todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral
contractual o relación de cualquier naturaleza. Es decir, un locador de servicios podría ser funcionario funcionario público para el Sistema Nacional de Control, sí, siempre y cuando ejerce funciones en las mismas. No cualquier locador. Si vemos con el ejemplo de obras, tengo un locador de servicios que se encarga de controlar la ejecución de la obra tal, ¿no? Entonces, le estoy encargando funciones de la gerencia de obras. Entonces, no puedo decir que este locador no asume responsabilidad porque es un tercero. No, este locador está ejerciendo funciones dentro de la entidad. Pero hay locadores que no. Por ejemplo, contrato a un proyectista solamente para que me haga un componente de un expediente técnico, la parte eléctrica. Entonces, ese locador hace su trabajo incluso desde su casa, ¿no? Cumple con su entregable y ya. Entonces se va a ceñir pues a las normas de contrataciones, a los, etcétera. Pero en este caso particular, si ejerce funciones y representa a la entidad, estamos hablando de funcionario público para el Sistema Nacional de Control y también pues para lo establecido en el Código Penal. Y la identificación de responsabilidades, que es una consecuencia posible de una evaluación efectuada en una auditoría de cumplimiento o servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad y comprende un análisis razonado de los hechos constitutivos del daño, es decir, los hechos contrarios a norma, el deber que incumplió y la relación de causalidad. Simple, ¿no? No controlé el cumplimiento del contrato, yo jefe de logística, y di conformidad pese a que había incumplido y era plausible de penalidades de 1.000.000 de soles. Entonces, el haber otorgado conformidad sin verificar el cumplimiento del contrato, falté a mi deber, falté a mis funciones, generé un perjuicio al Estado. Entonces, esa es la relación de causalidad. ¿Qué hice o qué no hice en el marco de mis funciones, en el marco de mis normas y qué perjuicio generé para el Estado? Acá hay un ejemplo rápido nada más de un señalamiento de presunta responsabilidad administrativa y civil. Por ejemplo, acá una coordinadora del área de logística suscribió una liquidación de un contrato y emitió la conformidad de recepción a una empresa que instalaba sensores, siendo que todavía no lo había instalado, ni sometido a pruebas técnicas, ni haber hecho pruebas de funcionamiento, según lo que decía el contrato, las normas de contrataciones, etc. ¿Y qué generó con su accionar? De dar, ¿no? De entregar una conformidad antes de que se haya prestado la totalidad del servicio, ¿no? Hizo que la entidad no pueda cautelar ni supervisar el cumplimiento del contrato. El contratista excedió los plazos, se generaron penalidades, pero como ya había dado la conformidad anticipadamente y ya se le había pagado, el Estado perdió 30.600 soles, ¿no? Entonces, se señala de esa manera las normas transgredidas, todas las normas transgredidas, y el incumplimiento de sus funciones. De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, el coordinador de logística era el encargado de efectuar el control de los contratos suscritos, ¿no? Y también era el encargado de dar la conformidad para este caso de acuerdo a las bases del proceso, etc. Entonces, estamos hablando que el señalamiento de las presuntas responsabilidades lo vamos a encontrar en el informe de control. Y en este informe de control se va a exponer las observaciones, si es una auditoría de cumplimiento o las irregularidades, si es un servicio de control específico con los partícipes y las presuntas responsabilidades, sus conclusiones y sus recomendaciones. Entonces, vamos a tener siempre esta estructura, ya sea en una observación de una auditoría de cumplimiento o en una irregularidad, ¿no? Que vamos a tener un hecho contrario a norma que ha generado un efecto, ¿no? O sea, no controló el contrato, cumpliendo el contrato de acuerdo a la normativa de contrataciones, bases, etcétera, y generó un perjuicio de no aplicación de penalidades. Entonces, y obviamente lo va a haber generado uno o varios funcionarios públicos que faltaron a sus deberes, que faltaron a sus funciones o a la normativa que debieron ceñirse, ¿no? Entonces, rápidamente, porque este curso lo van a llevar conmigo en el último módulo. En el último módulo del programa de especialización de Derecho Administrativo les voy a enseñar cómo se hace todo el proceso de auditoría de cumplimiento para llegar al informe con las observaciones y con el señalamiento de presunta responsabilidad. Esta es una clase muy general,
¿no? Entonces, les voy a hablar también de todas las modalidades de servicios de control gubernamental, de las normas que aplican, de las obligaciones de los funcionarios. Por ahora, solamente les doy todo el esquema, ¿no? Entonces, ¿cómo llega la comisión auditora para identificar las presuntas responsabilidades? Tiene que hacer todo este proceso. Este proceso dura 4 meses, 5 meses, puede durar hasta 8 meses, dependiendo de la cantidad de la materia. Imagínense una obra de 300 millones. Entonces, es todo un proceso que finalmente llega a la determinación de observaciones, la, la identificación y comunicación de las desviaciones de cumplimiento, eh, la evaluación de los comentarios y aquellos aspectos que subsisten son plasmados en el informe. Y acá un ejemplo rápidamente de una auditoría de cumplimiento. Eso está publicado también en el portal web de Contraloría. ¿Qué pasó acá? Desde el 2016 al 2018, 3 exfuncionarias de la municipalidad de San Bartolo no depositaron 1.260.000 soles de lo recaudado, ¿no? De ya sea de impuestos municipales o recursos directamente recaudados, a las cuentas de la municipalidad. Es decir, se desaparecieron 1.260.000 soles en la Municipalidad Distrital de San Bartolo, desde el 2016 hasta el 2018. Entonces, aquí estamos hablando de presuntas responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. Entonces, ¿de qué? De 3 exfuncionarias. Luego de la auditoría de cumplimiento, la Comisión de Contraloría, Comisión de Auditoría de Cumplimiento, en su informe identificó pues que no se depositaron 1.260.000 soles y esto generó un perjuicio económico porque no ingresaron a las cuentas de las municipalidades, a dónde se fueron no se sabe, no realizaron ningún control previo ni concurrente de las operaciones. ¿Y quiénes son los presuntos responsables acá? Este informe está publicado también en la Contraloría en su totalidad. Primero el tesorero, que tiene pues que velar porque todos los ingresos se depositen en la cuenta, incluso dentro de las 24 horas. Segundo, el gerente de administración y también ¿quién? El contador, ¿no? Entonces no supervisaron tampoco oportunamente los depósitos de los referidos. Eh, Acá hay un presunto delito, sí, se llama peculado, ¿no? Entonces la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios ya viene investigando el tema, ¿no? Entonces este es un ejemplo, ¿no? De situaciones que pasan. Este informe de auditoría fue publicado en 2019, si no me equivoco, entonces podemos visualizar ello en mayor detalle en el informe. Y hay otro que no es auditoría de cumplimiento y que es nuevo, que en julio del 2019 ha sido creado recientemente, ¿no? Por el actual Contralor, Nelson Chac. Y acá podemos ver que es un servicio puntual que se va a activar cuando tenemos hechos con evidencia de irregularidad. Entonces, ya pasó el tema de las canastas, se distribuyó a personas que no estaban en extrema pobreza, se distribuyó, se recibió menos de lo que se había pagado, se pagó, se hicieron compras sobrevaloradas, etcétera. Son situaciones que tienen presunta responsabilidad. Entonces se activa este servicio de control específico muy puntual, muy rápido, demora 45 días y es solo para el señalamiento de presuntas responsabilidades de ello. Pero también se va a identificar un hallazgo que se llama presunta irregularidad, ¿no? Entonces se va a elaborar el pliego de hechos. Entonces es un hecho con normas transgredidas, efectos, causas, partícipes. Se va a comunicar, se va a pedir los comentarios y los aspectos que subsistan van a quedar en el informe como irregularidades, ¿no? Entonces, y acá pues por cada presunta responsabilidad, si hay presunta responsabilidad administrativa, el abogado de la comisión va a elaborar argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa. Si hay presunta responsabilidad civil, el abogado de la comisión va a elaborar los argumentos jurídicos de la presunta responsabilidad civil. Y si hay presunta responsabilidad penal, el abogado de la comisión va a elaborar los argumentos jurídicos de la presunta responsabilidad penal, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Es todo un proceso, es una norma, una directiva que tiene también más de 50, 60 páginas. Entonces, en realidad, no pretendo que conozcan ahora en esta masterclass ello, pero lo vamos a llevar dentro del programa de especialización en el momento que ustedes lleven el curso de control gubernamental conmigo. Y acá otro ejemplo, ¿se acuerdan del caso Richard Swing? ¿No? Richard Swing, bueno,
ese caso de Richard Swing tuvo como finalmente un resultado, se activó obviamente por las denuncias que se vieron en los medios. El órgano de control institucional recopiló evidencias y efectivamente encontró pues que el Ministerio de Cultura había contratado al señor Richard Cisneros por 175.000 soles desde el 2018, ¿no? Julio del 2018 hasta el 2020, casi 2 años, para prestar diversos servicios, ¿no? Los últimos fueron servicios motivacionales. Acá se encontraron una serie de situaciones, ¿no?, de incumplimientos o irregularidades, ¿no?, que principalmente están relacionadas a que el señor no cumplía el perfil, a que se le pagó y tampoco prestó el servicio en su totalidad, a que prestó servicios también para los cuales no tenía la experiencia, y finalmente esto trajo como consecuencia presunta responsabilidad administrativa y penal de 16 funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura. Entonces, también la infografía lo tienen en el portal de la Contraloría en su totalidad. También se activó un servicio de control específico, no lo he puesto acá, pero se activó para el caso de Miriam Morales, que contrató, cuando era directora en el Ministerio de Transportes, contrató a la hermana de su conviviente, ¿no? Entonces, también se hizo, el órgano de control institucional sacó un informe de servicio de control específico, ¿no?, con la presunta responsabilidad penal para el caso de Miriam Morales, ¿no? Entonces, todo esto ya está siguiendo su proceso, como les comenté. Cuando hay presunta responsabilidad penal, la Procuraduría Anticorrupción va a impulsar el proceso, va a hacer la denuncia ante el Ministerio Público y luego pues eso va a llevar a juicio a sus imputados, ¿no? Luego que el fiscal pues tome este informe como un insumo. Finalmente, ¿no?, gracias a todos por su participación. Sé que tienen muchas preguntas, veo que varios levantan la mano, así que no quiero quedarme corta y quiero responder todas las preguntas que tengan. Antes que nada, quiero agradecerles su participación y quiero invitarlos a que lleven este programa de especialización de Derecho Administrativo, ya que aquí van a conocer, además del control gubernamental y el esquema de las responsabilidades y sanciones, la teoría general del derecho administrativo, los procedimientos administrativos, el proceso contencioso administrativo, la potestad sancionadora, los órganos y fases de la potestad administrativa de los procedimientos administrativos sancionadores, que esperemos pronto se reactive también el procedimiento administrativo sancionador que ejerce la Contraloría General de la República ante presuntas responsabilidades administrativas funcionales, ¿no? Listo, ahora sí doy pase a la rueda de preguntas. Muchísimas gracias, estimada profesora Solay, por su exposición tan interesante y relevante. Ahora continuamos con la ronda de preguntas y la primera interrogante es la siguiente, estimada profesora. ¿Cuáles son los tipos de control gubernamental que realiza el Estado sobre los funcionarios públicos? Bueno, vamos a ir ¿podré regresar a la diapositiva? A ver, un poquitito. Sí, profesora, a ver, En una diapositiva habíamos puesto. Voy a compartir ahorita la Ya. presentación. A ver, un momento, por favor. Ya. En la diapositiva, hay una diapositiva que hemos hablado de los tipos y modalidades de servicios de control. Entonces, me adelanté a su pregunta y aquí están. Estos son actualmente los tipos y modalidades de servicios de control que ejerce el Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, y todo está relacionado pues a los actos y resultados de la administración pública, ¿no?, y a todos los procesos de operaciones en las entidades públicas. Los servicios de control gubernamental previo, que hace solo la Contraloría, solo para estas operaciones autorizadas por ley. Estas son las modalidades. No tienen carácter vinculante, quiere decir que el gestor puede decidir no tomar en cuenta las recomendaciones de la Contraloría, porque son recomendaciones a través de un control previo, sin perjuicio de los controles posteriores que se puedan hacer y con las presuntas responsabilidades que se puedan determinar más adelante. El servicio de control simultáneo, que lo hace la Contraloría y los órganos de control institucional en sus 3 modalidades: orientación de oficio, visita de control y control concurrente, y que es para procesos en curso.
que todavía, pues, al estar el proceso en curso, el funcionario tiene opción a arrepentirse, corregir, solucionar, enmendar sus actos, y que aquí no pasó nada, y ya no es plausible de presuntas responsabilidades ni un servicio de control posterior. El servicio de control posterior ya es, ¿no? Dependiendo de la materia, como les había mostrado, cuando los procesos se han culminado, y la auditoría financiera, que evalúa pues todo lo relacionado a los estados financieros y presupuestarios, no identifica presunta responsabilidad. La auditoría de desempeño, que está relacionado a los productos y servicios que se entregan a los ciudadanos, tampoco identifica presunta responsabilidad. Y la auditoría de cumplimiento o el servicio de control específico, que sí es a cualquier proceso, operación, digamos, contrataciones, obras públicas, inversiones, determinaciones de deuda tributaria, no tributaria, o cualquier proceso que hayan en las diferentes entidades, y acá sí se identifican las presuntas responsabilidades. Y la acción de oficio posterior, que proviene de una denuncia, señala de encontrar hechos con presuntas irregularidades, se le comunica al titular para que el titular tome las acciones que corresponden. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Mayor detalle en el programa de especialización, les voy a explicar uno por uno cómo se hace, todo dentro de las horas que me corresponden. Muchísimas gracias, estimada profesora Sonia. Tuve un pequeño percance con la conexión. Y la siguiente pregunta es, si nos puede dar algunos ejemplos de principio de control gubernamental. ¿Y cuál es el tipo de control que ejercen las autoridades, en este caso los funcionarios? Sí, y la siguiente pregunta también acompañada es, ¿qué tipo de control gubernamental ejercen las autoridades, en este caso? No te escucho mucho, Analí, se corta la comunicación. Analí, se fue, no la escucho. No te escucho, Analí, se ha perdido la comunicación. Un ratito. Sí, se ha salido. Muy buenas noches con todos. Sí, Analí acaba de tener un inconveniente con su internet. Mientras tanto, yo lo voy a estar cubriendo con las preguntas. No entendí muy bien la segunda pregunta, Claudia. ¿Me la podrías repetir? Sí, a ver, le indico. Estimada profesora. Sí. ¿Me logró escuchar? Disculpen nuevamente. No, se cortó la comunicación. Sí, le estaba comentando, profesora, la siguiente pregunta era si nos puede dar algunos ejemplos de principios de control gubernamental y qué tipo de control ejercen las autoridades, en este caso los funcionarios y servidores públicos. De principios de control. A ver, vamos a ver. Las autoridades, los funcionarios están obligados a hacer control interno. Ese control, esas verificaciones, esas supervisiones, esas revisiones de todo lo que realiza, de tal manera que lo realiza en el marco de la normativa. Los primeros controles están establecidos en las normas de los sistemas administrativos y los sistemas funcionales del Estado. Por ejemplo, yo voy a comprar, no sé, un equipo que cuesta 1.000.000 de soles, ¿no? Entonces, 1.000.000 de soles. Entonces, si yo fuera un privado, pues salgo al mercado, cotizo y compro, ¿no? Porque soy privado, una empresa privada. Pero si yo trabajo en el Estado, no puedo hacer ello, porque me tengo que someter a la norma, a la legalidad, que son los primeros controles establecidos en el Estado. Entonces tengo que irme al sistema administrativo llamado contratación de abastecimiento, a lo que está relacionado a la contratación pública, que me dice que si yo voy a comprar algo con recursos del Estado, tengo que hacer un procedimiento de selección que se llama licitación pública. Entonces me tengo que ir a la ley, al reglamento de contrataciones, a las directivas, a los lineamientos del OCE, el órgano superior de contrataciones, y tengo que hacer
esa compra de 1 millón de soles de acuerdo a lo que dice la normativa de contrataciones. No me puedo salir de ahí. Tengo que ceñirme a ello. Y siempre viendo la maximización del valor del dinero del Estado, porque es un dinero de todos. Nosotros con nuestros impuestos mantenemos al Estado, mantenemos a los funcionarios públicos. Entonces, ese control, o ese ceñirme a la compra del millón, de acuerdo a lo que dice la norma, ese es el control que hace el funcionario y el servidor. Y así les podría poner ejemplo para el tesorero, que obviamente todo lo que ingresa tiene que depositarlo máximo las 24 horas, registrarlo en el SIAF, en el sistema contable que es del Estado, en el SIAF. Entonces, hay una serie de normativa que tiene que ceñirse tanto el tesorero, el contador, el administrador, el que ejecuta obras, y esos son los controles internos que tiene que ceñirse el funcionario servidor público. Entonces, ejemplos podría darles miles dependiendo de la labor que hace cada funcionario, ¿no? Ahorita les he dado el ejemplo de contratación, de una compra pública, ¿no? Entonces, dependiendo del rol que me toque, si mi rol es hacer estudios de mercados, cotizar, tengo que hacer ese estudio de posibilidades de mercado, pero no como yo quiero, como yo lo hacía en la empresa privada, no, sino como dice la norma, como está establecido en la norma. Entonces, esos son los primeros controles, ¿no? Entonces, el control interno que hacen los funcionarios y servidores públicos es aquel en el cual durante todo su accionar, antes, durante o después, durante toda su gestión, aplica esa normativa ya preestablecida y siempre pensando en maximizar el valor del dinero en beneficio del ciudadano. Eh, Respecto a los principios de control gubernamental, no los he tomado acá, no los he hablado. Los principios de control gubernamental están relacionados a todo aquello que rige el accionar del auditor o de todo aquel que ejerce y que realiza estos servicios de control gubernamental. Y son muchísimos. Uno de ellos es la legalidad, es decir, que el auditor ciñe su accionar a lo establecido en la Constitución y en las normativas establecidas. Otro de ellos es el debido proceso, ¿no? Es decir, vamos a regirnos, ¿no? Vamos a respetar los derechos constitucionales. Uno de ellos es el derecho de defensa de los funcionarios, de los servidores públicos, el derecho a la intimidad, ¿no? Y ceñirnos a los procedimientos ya establecidos para hacer cualquier servicio en el cual se nos encargue. Entonces son varios principios de control gubernamental, me pasaría la hora, pero no se preocupen que dentro del curso que ellos van a llevar conmigo de control gubernamental y las responsabilidades, dentro de ese módulo vamos a hablar de cada principio de control gubernamental y de cada servicio de control, tipos y modalidades y aplicación. Digan, ¿alguna otra pregunta? Sí, muchísimas gracias, estimada profesora. Y tenemos la otra pregunta que lo realiza Carmen Barrios, y ella nos menciona lo siguiente. Respecto al programa de especialización en Derecho Administrativo, ¿hay que tener una base en Derecho? En este caso, la participante es administradora y está interesada en llevar el programa. No, es más, yo soy la que habla es contadora. He llevado, sí, maestrías, convención en Derecho Corporativo y no he tenido ningún problema. Y obviamente ustedes también pueden llevar este programa de especialización importantísimo para todos. Es más, después lo voy a llevar yo también. Entonces, porque van a tener renombrados especialistas en Derecho Administrativo y de verdad, no se pierdan esta oportunidad. Para cualquier carrera es importantísimo porque todas las relaciones del Estado con los ciudadanos, ¿no? Se rigen por el derecho administrativo. Entonces, todos aquellos que estamos en el Estado tenemos que llevar este curso, ¿no? Esta especialización. Muchísimas gracias, estimada profesora Solay, por su participación en nuestra masterclass. Estimados participantes, estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Y estamos compartiendo también para mayor información de nuestro programa de especialización en Derecho Administrativo en el chat. Estimada profesora Solans,
Le invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, agradecerles a todos por su participación y de verdad los espero en el programa de especialización en Derecho Administrativo. De verdad, vengo dictando en varios grupos del programa y están más que satisfechos con la calidad de los docentes y todo el aprendizaje. Bueno, los veo muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, estimada profesora. De esta manera damos por concluida nuestra masterclass, el control gubernamental y responsabilidad de los funcionarios públicos. Agradecemos la participación de nuestra ponente Solange Pérez Monteros y a todos ustedes que nos han seguido conectados por esta plataforma. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.